Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del legado del jab, y hoy día vamos a hablar de tres conceptos de la defensa que suceden bastante, ¿no? Que son situaciones que son comunes, y esto es algo que siempre hay que tratar en términos de el combate de boxeo, entrenamiento de boxeo en general, que son las situaciones que te van a pasar, las situaciones más posibles, ¿no? Esta cosa de como, no, si tu rival te lanza 10 golpes, y tú qué vas a hacer, no, ay, ¿cómo bloqueas esto? No, hay que centrarse en las situaciones más comunes. ¿Y cuáles son esas situaciones más comunes? Aquí tenemos tres ejemplos, que es que esto lo he bautizado yo, que es la guardia del gato, ¿no? Mi gata Cookie, cuando se sienta así a mirar el horizonte, ella tiene sus patitas así como a la altura del pecho. Y esto pasa mucho, ¿no? Cuando están en sparring y la guardia está a la altura del pecho, por ejemplo. Y pasa que las manos están a la altura del pecho o la guardia abajo. Ojo con algo, un detalle, que es que lo vemos en algunos boxeadores olímpicos que por supuesto tienen bastante experiencia para hacer esto, cuando tienen la guardia, sobre todo la mano adelantada, abajo a la altura de la cadera. Eso tiene otro significado. Esa mano está ahí para eliminar el cálculo de alcance. Si tú tienes la mano adelante, un boxeador más experimentado puede medir el alcance usando el jab. Pero si la tienes totalmente abajo, le dificultas la medición de alcance. Pero no es este caso, ¿no? La guardia del gato que llamo yo, esta posición del gato acostado, que tienes la mano, o como la gallina, ¿no? Andas con la mano así, igual que si fueras una gallina. Y esto es típico de la fatiga o la mano técnica, cuando las manos antes de golpear caen, como si estuvieras cargando el golpe, ¿no? Estás así, reuniendo energía para golpear, como si fueras un Mega Man de los 90, y supuestamente va a salir un mega golpe de ahí, ¿no? Te tengo noticias, sorpresas, no va a pasar nada de eso. No va a salir ningún mega golpe, no vas a proyectar un super golpe, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que directamente te van a golpear. Y esto se produce principalmente por desarmar la estructura de la guardia. La estructura de la guardia tiene que ser compacta, sobre todo en niveles iniciales, ¿ya? Sobre todo en niveles iniciales. Tiene que ser compacta, las manos no tienen que alejarse más de 5 o 10 centímetros del rostro, ya que excesivamente voy a crear unos espacios, voy a hacer el colador, ¿no? Voy a hacer la guardia del colador. Y las fintas ahí van a desarmar la guardia. De hecho, para eso son las fintas, para crear ese espacio entre la guardia, ¿no? Lo que yo busco es justamente desarmar ese espacio. Ahora, ¿cómo soluciono esto? La verdad, la triste realidad, la práctica. No hay magia acá, ¿no? La recomendación para mí, esto es postura, golpe, volver la mano a la guardia. Postura, golpe, volver la mano a la guardia. No tiene otra solución. Una de las mejores correcciones acá es el espejo. Y entender, en este caso, entender que cuando yo tengo la mano abajo, lo que va a llegar directamente ahí es una derecha. Eso va a pasar, ¿no? Cualquier entrenador competente lo que le va a indicar al pupilo es que conecte la derecha. Voy a encontrar esos espacios en la guardia del gato y lo voy a conectar. Entonces, manos arriba, una idea bien sencilla es sentir los guantes. Yo lanzo el golpe, la mano vuelve a la guardia. Lanzo el golpe, la mano vuelve a la guardia y siento el guante ahí. Entender que esa es la única forma de proteger para poder lanzar las manos, ¿no? Y es una de las cosas que inicialmente siempre hay que corregir y tomarle atención. Segundo punto, el tema de la defensa estática o la suma cero. Que es que esto ocurre cuando los boxeadores tienen guardias altas, pero intercambian golpes y chocan entre sí sin producir resultados. Incluso se pueden conectar un golpe, ¿no? Jab y un recto, ¿no? Pero pasa que termina siendo una moneda al aire, porque en el fondo el juez no sabe a quién darle el combate. Entonces, acá una de las cosas que pasa es que yo no tengo claridad en la proyección del golpe. Esta cuestión es bien importante entenderla en todo momento. Yo lo que necesito siempre es claridad del golpe. ¿Cómo hago eso? Calidad técnica, parada y respuesta lo más rápido posible. Esa es una cosa que
en todo momento hay que tenerla clara, ¿no? Al momento de ejecutar. Y aquí entramos en el tema de lo que estaba hablando de la defensa estática o la suma cero, que es un problema que ocurre cuando los boxeadores tienen las guardias altas, pero solo intercambian golpes que chocan entre sí sin producir resultado, ¿no? Esto es el eterno problema del intercambio. El intercambio, cuando están intercambian y se produce el asunto de que los golpes llegan en la guardia o la diferencia entre golpes es muy mínima. Y claro, la esquina dice, no, hay que echarle huevos, no, hay que echarle huevos. No, hay que ser eficientes. Esa es la cosa, ¿no? Lo que hay que hacer es ser eficientes en la calidad, trayectoria del golpe y ejecución de los contragolpes correctos. No echarle huevos. Porque si estás en un campeonato de mayor envergadura, por ejemplo, que tu estrategia sea echarle huevos a todas las peleas, una de las cosas que va a producir es que te va a producir desgaste del boxeador. Y el boxeador va a llegar muy mal parado a las últimas sesiones, a los últimos, digamos, a los últimos combates, que son los que importan. En el fondo, si estás en un torneo es para ganarlo, no es como para ir a pasearte, qué bonito que fui. Entonces, tengo que pensar en la forma de crear ángulos y buscar espacios en los cuales pueda trabajar, ¿no? De forma que si el otro golpea uno, yo pueda golpear dos, tres. Yo pueda trabajar mucho mejor la apertura general de espacios de combate. Entonces, esta idea es tremendamente importante. Y, en último término, la reacción emocional, ¿no? Y la falta de calma. Tenemos taller en legadodeljab.cl sobre el desarrollo de la mentalidad en el boxeo. Y uno de los puntos que trabajamos ahí es justamente el hecho de que dejarnos llevar como por el ego, ¿no? Nos tocaron y voy a ir adelante a lanzar 5.000 golpes. Eso lo único que va a hacer es gastar cantidad enorme de energía o la tensión, o al revés, una tensión excesiva va a llevar a parpadear, cerrar los ojos, reaccionar impulsivamente ante una finta, y eso, por ejemplo, en manos de un contragolpeador o un boxeador que prepare el ataque, lo primero que va a causar es golpe de respuesta, ¿no? Entonces, el desarrollo de una defensa inadecuada no permite que el boxeador mantenga la calma para poder contragolpear y conectar. La mayoría de estas cosas se van trabajando en el sparring. Por eso en el sparring hay que trabajar la defensa, parada, contragolpe, ¿no? Y las paradas y los contragolpes que son más básicos, que son más inmediatos. Mientras más complejizamos el boxeo, mientras más esperamos movimientos extraños, paradas oblicuas, salida en 90 grados, más demoramos la respuesta. Y en términos de combate, sobre todo en amateur, que es muy rápido, todo se resuelve en centésimas de segundo. No se resuelve en 3 minutos, no se resuelve en centésimas de segundos cuando tú ganas el volumen, cuando tú ganas la puntuación, cuando ganas la superioridad técnica. Entonces, respecto a la defensa, siempre hay que buscar el camino más rápido de la transición del ataque inmediatamente a la defensa. Esa es la idea que siempre tiene que estar en mente, la idea que siempre tiene que estar en la mesa. Esa es la importancia, ¿no? De ir trabajando el contragolpe siempre con respuesta inmediata y de manera ideal la línea recta. La línea recta te deja encima al boxeador. Me refiero a que el golpe queda encima, no es una cosa como de, no, voy a hacer un movimiento de cintura extremadamente complicado y con ese movimiento voy a contragolpear porque voy a pasar el golpe. No tienes tiempo. Y a medida que las cosas básicas se van haciendo más y mejor, con el tiempo las cosas más complejas se empiezan a dar solas, ¿no? Porque ya tienes las bases. El problema está en querer saltar las bases. Es como que intentas saltar las bases para poder hacer algo fantástico y evitarme todo lo que sea entrenamiento, todo lo que sea esfuerzo.
ese es el problema. Y eso nos lleva a buscar soluciones. Hay una cosa que yo, la verdad, que la detesto, que está esta cuestión del giro en 90 grados, ¿no? Y la explicación es que lo hacía Lomachenko. Lomachenko tiene 2 medallas olímpicas, ¿no? Lo entrenó Anatoly Lomachenko. El tipo entrena de los 6 años. Tú ni siquiera estás yendo 3 veces a entrenar a la semana. Entonces, no puedes tener esa imaginación de creer que vas a tener esos resultados solo porque viste un video. Trabaja con lo básico y lo más complejo se va a ir dando solo. Este fue el capítulo de hoy. Capítulo sobre la defensa en el boxeo, capítulo 205. Síguenos para más en el legado del Jab y recuerden que tenemos talleres, el legado del Jab.cl.